porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Luego dice, si todo cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Todos tenemos diferentes dones espirituales y no puedo ni debo compararme con los demás. Yo personalmente, si me comparo con los demás pastores, me doy cuenta que muchos de ellos están mucho más capacitados que yo. Yo conozco mis capacidades y les aseguro que veo otros pastores que atraen a miles de personas en actos evangélicos con sus elocuentes mensajes de salvación, y luego me veo yo con todas mis incapacidades que ustedes conocen y pienso, ¿qué estoy haciendo yo en el ministerio? De esa manera apago el espíritu, porque no permito que Dios me use libremente. Es más, hay gente que comienza a compararse y abandona el evangelio, abandona el ministerio. Otra razón que podemos apagar al espíritu es a través del temor, a través de temer que el Señor nos mande a hablar con alguien o nos mande a ir a un lugar donde no queremos ir. Y hay muchos aquí que tienen ese temor. También tener temor a practicar los dones del Espíritu. Ese temor a ejercer los dones de Dios apagan el Espíritu, y algo que estoy seguro que apaga el Espíritu es la práctica del pecado de no creer. El pecado de no creer o la duda apagan al Espíritu. San Marcos capítulo 6 tenemos la historia de Jesús visitando su tierra, Nazaret. Jesús allí, dice la Biblia, que no hizo ningún milagro, solo sanó a algunos enfermos. ¿Por qué? Bueno, allí se dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El dudar, el no creer, apaga la obra del Espíritu. Ni el mismo Jesús hizo milagros con los incrédulos en su ciudad. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea, sea guardado limpio, sea guardado intachable para la venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Me encanta este versículo. Son los deseos de Pablo para la iglesia, donde Pablo reconoce los tres aspectos del hombre: su espíritu, su alma y su cuerpo. Las tres partes del ser humano: cuerpo, alma, lo cual es nuestra conciencia, nuestra esencia, nuestra conciencia, y el espíritu. El espíritu está muerto hasta que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador, y nos da la vida espiritual que es regenerada por creer en Cristo Jesús. Pablo a los Efesios les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estamos vivos para Dios a través del Espíritu. El Espíritu que nos da la vida. Ahora, la psicología, el humanismo en las universidades, que está tan de moda hoy en día, enseñan sobre la dicotomía del hombre, sobre la división del hombre, y que el alma y el espíritu del hombre son iguales, son semejantes. Bueno, nosotros sabemos que solo aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y experimentan la vida espiritual, tienen no solo las dos partes, sino las tres partes. Y la razón es porque nuestro espíritu cobra vida por el Espíritu de Dios. Y sabemos que el espíritu del hombre está separado de la conciencia del hombre.
En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 leemos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si intentas discutir esto con alguien que no conoce a Cristo, no vas a llegar a ninguna parte, porque ellos no pueden comprender. El hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu porque ellas se disciernen espiritualmente. Es solo cuando estás vivo en el Espíritu que recién puedes comprender las cosas del Espíritu y del reino del Espíritu. Por eso es que cuando los que no han aceptado a Cristo intentan acercarse a la palabra de Dios con sabiduría y comprensión natural, se confunden cuando tú les hablas del reino espiritual. Pero el que tiene el Espíritu conoce, comprende las cosas del Espíritu. Así que, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Se refiere a un hombre completo, a un ser humano completamente espiritual. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué glorioso es ser llamado por Dios. Porque dice, Dios es fiel. El mismo Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Dios comenzó una buena obra en ti y no va a parar hasta perfeccionarla. Ese es su deseo, porque Él es fiel, dice la palabra de Dios. Versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Saben, en casi todas las cartas, en casi todas sus cartas, Pablo pedía a los hermanos que oraran por él, así como él menciona que oraba por ellos. Y de eso se trata el cuerpo de Cristo, sobrellevando las cargas unos de otros y cumpliendo la ley de Cristo, orando unos por otros. Hermanos, orad por nosotros, versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. En muchos países europeos eso es muy común. Y en nuestros países también es normal para los hermanos besarse con un beso saludarse con un beso en la mejilla. Por ejemplo, cuando vas a nuestra iglesia allá en Mendoza, Argentina, todos los hermanos vienen a darte un beso y tú, acostumbrado a dar un beso, das un beso y te separas. No, ellos te dan uno en cada mejilla y tú te quedas ahí, los dejas a los pobres ahí. ¿Qué te pasa? Es muy cristiano de hacerlo. Pablo los motiva a hacerlo. Versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Bueno, nosotros podemos decir que realmente hemos obedecido este mandato aquí de leer esta carta a todos ustedes, santos hermanos. Las últimas, 4 o 5 semanas hemos estado leyendo toda esta carta. Y no es la primera vez que lo hacemos. Versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hermanos, lo mismo deseo yo para ustedes. La gracia de nuestro Señor Cristo Jesús sea con vosotros. Amén. Oramos. Padre, gracias Señor por este mensaje